Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. Versículo 9. ¿Por qué aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos? En griego bíblico, udepo gar edeisan ten grafen, hoti dei auton ek necron anastenai. En el versículo 9 observamos tres verbos. El primero con el código Strong 1492. Edeisan, el verbo original es eido. Es un verbo indicativo, pluscuamperfecto, activo, tercera plural. Significa, aún no habían entendido, sabido en forma activa la escritura. Y el segundo con el código Strong 1163. Dei. Es un verbo indicativo presente activo tercera singular. Significa, es necesario o debe en forma activa que él resucitase de los muertos. El tercer verbo con el código Strong 450, anastenai. El verbo original es anistemi. Es un verbo infinitivo auristo activo, significa resucitar una vez por todas en forma activa. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, dice en el versículo 1. Y María Magdalena fue a llamar a Pedro y Juan, y los dos discípulos vinieron al sepulcro. En el versículo 2 y 3 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y vieron y comprobaron que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí, creyendo que alguien ha llevado el cuerpo de Jesús del sepulcro. En el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Los discípulos no habían entendido cuando Jesús dijo claramente que moriría, pero resucitaría al tercer día de los muertos. En Mateo capítulo 17, versículo 23 dice, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos han visto morir Jesús y lo han sepultado, pero ahora ven que no hay el cuerpo. Entonces piensan que alguien lo había llevado, olvidándose lo que Jesús les había dicho sobre su muerte y resurrección. En el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido o sabido en forma activa la escritura, que era necesario o debe en forma activa que Él resucitase una vez por todas en forma activa de los muertos. Es necesario y debe resucitar una vez por todas en forma activa porque lo dijo Jesús, porque para este propósito vino Jesús a esta tierra y es la voluntad de Dios. Cuando recibieron la palabra del Señor no habían entendido y no la recibieron. Como no estaba la palabra en ellos, no pudieron ver la resurrección de Jesús, sino solo lo que estaban viendo, que el cuerpo de Jesús no está, pensando que alguien lo había llevado. Muchos escuchan la palabra del Señor, el Evangelio, pero si no la reciben, solo creerán en lo que ven que el cuerpo de Jesús no está, porque la palabra del Señor no está en ellos. Y volvieron a sus casas sin poder ver a Jesús resucitado y gozarse de la alegría de que la palabra del Señor ha hecho la realidad. En el versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Creemos en lo que vemos o creemos en la palabra del Señor? La palabra del Señor está en nosotros. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23 dice lo siguiente. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra
y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Cuando viene la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno.